Mi hijo llevó a mi nuera a mi mansión en el condominio más exclusivo de la ciudad y le dijo: aquí está tu nueva casa, amor, como si fuera suya. Cuando el guardia de seguridad pidió los documentos, Eduardo respondió con esa arrogancia que me revuelve el estómago: mi madre es la propietaria, pero ahora viviremos aquí. Aurelio, el guardia que conozco desde hace 13 años, se rió y dijo: conozco muy bien a su madre, señor, pero ella me pidió que le avisara algo. Ambos quedaron petrificados. Y yo estaba ahí, a 50 metros de distancia, escondida entre las sombras de los árboles de jacaranda, observando cómo la cara de mi hijo pasaba de la arrogancia al desconcierto en cuestión de segundos. Porque esa mañana, antes de ir a mi clase de yoga, yo había tenido una conversación muy interesante con Aurelio. Una conversación sobre lealtad, sobre mentiras, y sobre hijos que creen que sus madres de 72 años son demasiado viejas para defender lo que les pertenece. Pero déjeme retroceder un poco, porque para entender cómo llegué a ese momento, parada detrás de un árbol espiando a mi propio hijo, necesitan saber cómo empezó todo esto. Hace 3 días recibí una llamada de Rodrigo, mi hijo menor, desde Madrid. Eran las 11 de la noche aquí, lo que significaba que eran las 6 de la mañana allá. Rodrigo nunca me llamaba tan temprano a menos que algo estuviera mal. Mamá, necesito decirte algo y no sé cómo hacerlo sin que te molestes. Mi corazón se aceleró. ¿Estás bien? ¿Pasó algo? Yo estoy bien, mamá. Es sobre Eduardo. Esas 4 palabras fueron suficientes para que me sentara en el sofá de la sala, con las piernas temblando. Rodrigo y Eduardo siempre fueron como el agua y el aceite. Rodrigo era el hijo que se fue a buscar su propio camino, que rechazó mi dinero porque quería construir algo por sí mismo. Eduardo era el que siempre tuvo la mano extendida, esperando que yo llenara cada espacio vacío de su vida con billetes. Dime, Rodrigo, está diciéndole a todo el mundo que vas a darle la mansión, que ya estás muy mayor para vivir sola en una casa tan grande, que es hora de que te mudes a algo más pequeño, más manejable. Mamá, incluso me llamó para preguntarme si yo iba a reclamar mi parte de la herencia o si podía quedarse con todo porque yo vivo en Europa y no planeo regresar. Sentí que la sangre me hervía. Me quedé en silencio durante lo que pareció una eternidad, mirando las paredes de mi sala, las paredes de la casa que compré con mi propio dinero en 2012, después de vender la empresa de bienes raíces que construí desde cero. La casa que tiene 6 habitaciones, piscina con cascada, jardín japonés y una vista espectacular de la ciudad. La casa que vale más de $2 millones. Mamá, ¿sigues ahí? Estoy aquí, mi amor. Gracias por decirme. Perdóname si me equivoco, pero pensé que debía saberlo. Eduardo está haciendo planes como si ya fuera el dueño. No te equivocas, Rodrigo. Hiciste bien en llamarme. Colgamos y me quedé sentada en la oscuridad de mi sala durante horas. Recordé cada sacrificio que hice por Eduardo. Pagué su educación privada, $150,000 en total, desde el kinder hasta la universidad. Le compré su primer auto cuando cumplió 18, un Toyota que costó $22,000. Le di $50,000 para el enganche de su apartamento cuando se casó con Brenda hace 5 años. Le presté otros $30,000 cuando su negocio de consultoría fracasó el año pasado, dinero que nunca me devolvió. Y ahora, según Rodrigo, mi hijo estaba diciéndole al mundo que yo era demasiado vieja, demasiado débil, demasiado sola para vivir en mi propia casa. A la mañana siguiente llamé a Aurelio. Le conté todo. Le pedí que si Eduardo aparecía por el condominio, especialmente con Brenda, me avisara de inmediato y siguiera mi plan. Aurelio había sido guardia de seguridad en Los Almendros desde que yo me mudé hace 13 años. Vio crecer a mis hijos cuando venían a visitarme. Vio cómo las visitas de Eduardo se volvieron menos frecuentes, solo apareciendo cuando necesitaba algo. Vio cómo Rodrigo venía cada vez que estaba en el país, sin pedir nada, solo para pasar tiempo conmigo. Señora Lidia, cuenta conmigo. Si ese muchacho aparece, usted será la primera en saberlo. Y apareció. Claro que apareció. 2 días después de mi conversación con Aurelio, un miércoles soleado de junio, mientras yo estaba en el estacionamiento del club social a punto de entrar a mi clase de yoga, vi el Mercedes negro de Eduardo cruzando las rejas del condominio. Ese Mercedes que yo ayudé a pagar. Mi primer instinto fue salir y confrontarlo de inmediato. Pero algo me detuvo. Una vocecita en mi cabeza que decía: espera, observa, ve hasta dónde es capaz de llegar. Así que me quedé en mi auto,
con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Eduardo no tomó el camino hacia mi mansión. Eso hubiera sido normal, esperado. En lugar de eso, se detuvo en la garita de entrada, donde Aurelio estaba de turno. Salí de mi auto sin hacer ruido, caminando entre las sombras de los árboles, acercándome lo suficiente para ver y escuchar todo. Brenda bajó del auto con un vestido color verde que probablemente costó más de $1000, tacones que hacían clic contra el pavimento, y esas uñas largas de acrílico que siempre me parecieron imprácticas. Eduardo rodeó el auto, le tomó la mano como si fuera la realeza, y señaló hacia las mansiones. Aquí está tu nueva casa, amor. Brenda se llevó las manos al pecho, con los ojos brillando de codicia. Eduardo, no puedes hablar en serio. Es hermosa. Es perfecta. Es todo lo que siempre quisimos. Claro que hablo en serio, mi reina. Te dije que te daría todo. Caminaron hacia la garita tomados de la mano, y yo lo seguí como una sombra, manteniéndome oculta. Aurelio salió con su uniforme color café impecable, su tableta en la mano, y esa expresión profesional que nunca perdía. Buenos días, señor. Bienvenido a Los Almendros. ¿En qué puedo ayudarle? Eduardo infló el pecho, irguiéndose como si fuera el dueño del mundo. Vengo a la mansión de mi madre, Lidia Morales. Ella es la propietaria de la número 7. Aurelio asintió lentamente. Sí, señor. Conozco muy bien a la señora Lidia. Eduardo sonrió, esa sonrisa arrogante que heredó de su padre. Por supuesto que la conoces. Bueno, te informo que mi esposa y yo nos mudaremos aquí. Esta es nuestra nueva casa. Mi madre decidió que la casa es muy grande para ella sola. Brenda se rió, ese sonido agudo que siempre me ponía los nervios de punta. Estoy tan emocionada. Eduardo me prometió una casa hermosa, pero esto supera todas mis expectativas. Aurelio me buscó con la mirada entre los árboles. Lo vi asentir casi imperceptiblemente. Luego volvió su atención a Eduardo, y en su rostro apareció una sonrisa pequeña, casi divertida. Entiendo, señor. Conozco muy bien a su madre, ella es una señora excepcional. Pero precisamente esta mañana me pidió que le avisara algo si usted aparecía por aquí. La sonrisa de Eduardo se congeló. ¿Qué te pidió qué? La voz de Eduardo salió tensa, con un tono que intentaba mantener la autoridad, pero que ya mostraba grietas de nerviosismo. Aurelio mantuvo esa sonrisa pequeña, profesional, la misma que usaba cuando tenía que darle malas noticias a alguien. Sacó su teléfono del bolsillo de su uniforme y marcó un número que conocía de memoria. El mío. Señora Lidia, su hijo Eduardo está aquí en la entrada con su esposa. Dice que vienen a mudarse a su mansión. ¿Confirmó su ingreso? Yo mantuve el teléfono contra mi oreja, escondida todavía entre las sombras, y hablé con una calma que no sentía. Mi corazón latía como un tambor de guerra, pero mi voz salió fría, controlada. Dile que no hay ninguna mudanza autorizada, Aurelio. Dile que si quiere hablar conmigo, sabe dónde encontrarme. Pero que esa casa es mía, y que nadie se muda ahí sin mi consentimiento por escrito. Entendido, señora Lidia. Aurelio colgó y miró a Eduardo con esa expresión neutral que dominaba también. Pude ver cómo el rostro de mi hijo cambiaba de color, pasando del bronceado saludable a un rojo intenso que le subía por el cuello. Su madre dice que no hay ninguna mudanza autorizada, señor. Que si desea hablar con ella, puede llamarla o visitarla, pero que esta propiedad es suya y que nadie ingresa sin su consentimiento por escrito. Eduardo soltó una carcajada amarga, incrédula. ¿Estás bromeando? Soy su hijo. ¿Desde cuándo necesito permiso por escrito para entrar a la casa de mi madre? Desde siempre, señor. Este es un condominio privado con reglas de seguridad estrictas. Solo los propietarios y sus invitados autorizados pueden ingresar. Su madre es muy clara. Usted no está autorizado para mudarse. Brenda dio un paso adelante, con esas uñas largas apuntando hacia Aurelio como garras pintadas. Esto es ridículo. Obviamente hay un malentendido. La señora Lidia es mayor, tiene 72 años. Probablemente está confundida. Eduardo es su hijo, tiene todo el derecho. Aurelio no se inmutó. La señora Lidia está perfectamente lúcida, señora. De hecho, maneja sus propios asuntos legales y financieros sin ningún problema. Y fue muy específica en sus instrucciones.
Eduardo sacó su teléfono con manos temblorosas y marcó mi número. Yo vi la pantalla de mi celular iluminarse con su nombre, y dejé que sonara una vez, 2 veces, 3 veces. Al cuarto timbre, contesté. «Mamá, ¿qué está pasando?» «Estoy en la entrada del condominio y el guardia no me deja pasar. Le dije que vamos a mudarnos a tu casa». «Mi casa, Eduardo. No tu casa. Mi casa». Hubo un silencio del otro lado de la línea. Pude escuchar su respiración acelerada. «Mamá, hablamos de esto. La casa es muy grande para ti sola. Tiene más sentido que Brenda y yo vivamos ahí. Tú puedes quedarte en una de las habitaciones o podemos buscarte un apartamento más pequeño, más cómodo». ¿Hablamos de esto? Porque yo no recuerdo esa conversación, Eduardo. No recuerdo que me preguntaras. No recuerdo que me pidieras permiso. Lo que sí recuerdo es que tu hermano me llamó desde Madrid para decirme que le estás contando a todo el mundo que voy a darte mi casa porque soy demasiado vieja para vivir sola. El silencio se hizo más pesado. Pude ver desde mi escondite cómo Eduardo alejaba el teléfono de su oreja, mirándolo como si lo hubiera traicionado. Rodrigo no tenía que meterse en esto. Esto es entre tú y yo, mamá. No, Eduardo. Esto no es entre tú y yo, porque no hay un esto. Tú tomaste una decisión unilateral sobre mi vida, sobre mi propiedad, sin consultarme. Le prometiste a tu esposa algo que no te pertenece. Brenda le arrebató el teléfono a Eduardo. «Señora Lidia, soy Brenda. Creo que hay un malentendido terrible. Eduardo solo quiere lo mejor para usted. Esa casa es demasiado para una persona sola de su edad. Podría caerse, podría pasarle algo y nadie se daría cuenta. Nosotros estaríamos ahí para cuidarla». Mi risa salió fría, cortante. «Qué considerada eres, Brenda. Tan preocupada por mi bienestar que ya estás midiendo las cortinas de mi sala. Dime, ¿ya decidiste qué habitación sería la tuya? ¿La principal con vista al jardín? ¿O la que tiene el balcón privado? Nosotros solo queremos ayudar. No necesito tu ayuda. Y definitivamente no necesito que me echen de mi propia casa. Ahora pásame a mi hijo». Escuché el murmullo de voces, y luego la voz de Eduardo volvió a la línea, esta vez más agresiva. «Mamá, estás siendo irracional. Pensé que lo habías entendido. Pensé que estabas de acuerdo». «¿Cuándo, Eduardo? ¿Cuándo te di a entender que estaba de acuerdo con regalar mi casa? ¿Fue cuando pagué tu educación universitaria? ¿Cuando te di $50,000 para el enganche de tu apartamento? ¿Cuando te presté otros $30,000 para tu negocio fallido? ¿En qué momento de todos esos regalos que nunca agradeciste te hice pensar que podías tomar lo que quisieras sin preguntar? Eso es diferente. Eres mi madre. Se supone que las madres ayudan a sus hijos. Las madres ayudan, Eduardo. No se dejan robar. No estoy robando nada. Algún día esa casa será mía de todas formas». Y ahí estaba. La verdad desnuda, cruda, sin adornos. Mi hijo no me veía como una persona. Me veía como un obstáculo temporal entre él y mi dinero. Me apoyé contra el tronco del árbol de jacaranda, sintiendo que las piernas me temblaban. 72 años de vida, 40 años de trabajo duro, y mi propio hijo estaba parado en la entrada de mi condominio esperando que yo me hiciera a un lado para que él pudiera tomar lo que quería. «Esa casa no será tuya, Eduardo. No ahora, no nunca. Porque acabo de tomar una decisión. Voy a cambiar mi testamento. Cada centavo, cada propiedad, cada inversión que tengo va a ir a una fundación benéfica. Rodrigo no necesita mi dinero, él construyó su propia vida. Y tú claramente crees que ya tienes derecho a todo sin haberlo ganado. Mamá, estás exagerando. No puedes hacer eso. Puedo y lo haré. Ahora escúchame bien, porque solo lo diré una vez. Sal de mi condominio. No vuelvas a menos que te invite. Y si alguna vez vuelves a decirle a alguien que esa casa es tuya, te prometo que no solo te desheredaré, haré que cada persona en esta ciudad sepa exactamente qué clase de hijo eres». Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el teléfono. Respiré profundo, una vez, 2 veces, tratando de controlar la furia que me quemaba por dentro como ácido. Desde mi escondite,
Vi cómo Eduardo miraba su teléfono con incredulidad, cómo Brenda le preguntaba algo con los ojos muy abiertos, cómo él negaba con la cabeza una y otra vez. Aurelio seguía parado frente a ellos, inmóvil, profesional. ¿Necesitan que llame a alguien más, señor? Eduardo lo fulminó con la mirada. Esto no se queda así. Es mi madre. Está confundida, está siendo manipulada. La señora Lidia es la persona más clara y firme que conozco, señor. Le sugiero que respeten sus deseos. Eduardo agarró a Brenda del brazo y la arrastró hacia el auto. Ella protestaba, hablaba, gesticulaba, pero la metió prácticamente a empujones en el asiento del pasajero. Rodeó el Mercedes, se subió, y arrancó con tanta fuerza que las llantas chirriaron contra el pavimento. Aurelio me buscó con la mirada entre los árboles y asintió. Yo salí de mi escondite, con las piernas todavía temblando, el corazón todavía acelerado. Me acerqué a la garita. Gracias, Aurelio. No tiene que agradecer, señora Lidia. Hizo lo correcto. ¿Lo correcto? Acababa de amenazar a mi propio hijo con desheredarlo. Acababa de colgarle el teléfono. Acababa de expulsarlo de mi propiedad como si fuera un extraño. Entré a mi mansión con las manos todavía temblando. Cerré la puerta detrás de mí y me apoyé contra ella, dejando que el silencio de mi casa me envolviera como una manta pesada. El aire acondicionado zumbaba suavemente, las cortinas color crema se movían con la brisa que entraba por la ventana entreabierta del estudio. Todo estaba exactamente como lo había dejado esa mañana, antes de que mi mundo se partiera en dos. Caminé hasta la cocina, mis pasos resonando contra el piso de mármol italiano que había elegido personalmente hace 11 años. Serví un vaso de agua con manos temblorosas y me senté en uno de los bancos altos frente a la isla central. La cocina que Eduardo quería para Brenda. La cocina con electrodomésticos de acero inoxidable que costaron $40,000. La cocina donde yo había cocinado cenas de Navidad para mis hijos cuando todavía venían a visitarme. El teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué esperando ver el nombre de Eduardo, tal vez disculpándose, tal vez suplicando. Pero era Rodrigo. Mamá, Eduardo acaba de llamarme furioso. Dice que lo humillaste frente a su esposa, que le colgaste el teléfono, que lo amenazaste con desheredarlo. ¿Qué pasó? Le conté todo. Cada palabra, cada detalle, desde el momento en que vi el Mercedes negro entrando al condominio hasta la conversación telefónica que terminó con mi amenaza. Rodrigo escuchó en silencio, y cuando terminé, suspiró profundamente. Hiciste bien, mamá. Sé que duele, pero hiciste bien. ¿Por qué se siente tan mal entonces? Es mi hijo, Rodrigo. Lo cargué en mi vientre, lo crié, sacrifiqué todo por darle la mejor vida posible. Y él me ve como un banco, como un obstáculo, como alguien que ya debería hacerse a un lado. Porque lo amaste demasiado y él lo confundió con debilidad. Pensó que siempre dirías que sí, que siempre cederías, que nunca pondrías límites. Pero mamá, lo que hiciste hoy no fue crueldad. Fue amor propio. Colgamos después de que me hizo prometerle que lo mantendría informado de todo. Me quedé sentada en esa cocina enorme, en esa casa enorme, sintiendo por primera vez el peso de la soledad. No la soledad de estar físicamente sola, eso nunca me había molestado. Sino la soledad de saber que tu propio hijo preferiría verte fuera del camino. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Eduardo. Dejé que sonara hasta que saltó el buzón de voz. 30 segundos después, sonó otra vez. Otra vez lo ignoré. A la tercera llamada, contesté. ¿Qué quieres, Eduardo? Necesito que hablemos. En persona. Esto se salió de control. No hay nada que hablar. Fuiste muy claro en tus intenciones. Mamá, por favor, ven a mi apartamento. O yo voy a tu casa. Necesitamos resolver esto. No vas a venir a mi casa, y yo no voy a ir a la tuya. Si quieres hablar, nos vemos en un lugar público. En la cafetería del centro comercial Plaza del Sol. Mañana a las 10 de la mañana. Mamá, esas son mis condiciones. O las aceptas o colgamos ahora y no volvemos a hablar. Hubo una pausa larga, y luego su voz, derrotada. Está bien. Mañana a las 10. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo de mi habitación,
la habitación principal con vista al jardín que Brenda probablemente ya había decorado mentalmente. Pensé en todos los momentos en que dije que sí cuando debía haber dicho no. La vez que Eduardo tenía 23 años y necesitaba $5,000 para un viaje con amigos porque era la oportunidad de su vida. La vez que tenía 32 y necesitaba $15,000 para invertir en un negocio que nunca despegó. La vez que tenía 40 y necesitaba dinero para impresionar a Brenda con un anillo de compromiso de $30,000. Siempre había una razón. Siempre había una emergencia. Siempre había una promesa de que esta vez sería diferente, de que me lo pagaría, de que solo necesitaba esta última ayuda. Y yo siempre decía que sí porque eso es lo que hacen las madres, ¿verdad? Protegen, proveen, perdonan. Pero en algún momento dejé de ser su madre y me convertí en su fuente inagotable de recursos. A las 6 de la mañana me levanté, me duché, me vestí con un conjunto color gris que me hacía sentir poderosa, profesional. Me maquillé con cuidado, cubriendo las ojeras que delataban mi noche sin sueño. Me puse los aretes de perlas que me regalé a mí misma cuando vendí mi empresa, un recordatorio de que yo construí todo lo que tengo. Llegué a la cafetería 15 minutos antes de las 10. Pedí un café negro y me senté en una mesa cerca de la ventana, donde podía ver a la gente pasar. Eduardo llegó a las 10:05, con Brenda colgada de su brazo como siempre. No había dicho que podía traerla, pero no me sorprendió. Eduardo nunca enfrentaba nada solo. Se sentaron frente a mí sin pedir permiso. Brenda tenía puesta una blusa color rosa y esos lentes de sol caros que probablemente le costaron más de $500. Eduardo llevaba un traje color café que yo le había ayudado a pagar el año pasado cuando consiguió su trabajo actual. Mamá, empezó Eduardo, su voz intentando sonar conciliadora. Creo que hubo un malentendido terrible ayer. No hubo ningún malentendido. Fuiste muy claro. Pensabas mudarte a mi casa sin preguntarme. No era así exactamente. Yo pensé que habíamos hablado de esto. Recordé que una vez mencionaste que la casa era muy grande. Mencionar que una casa es grande no es una invitación a que te la apropies, Eduardo. Brenda se quitó los lentes de sol, revelando ojos hinchados que habían estado llorando. Señora Lidia, yo solo quiero que sepa que esto no fue mi idea. Eduardo me dijo que usted había sugerido que nos mudáramos. Que quería tener familia cerca. Yo nunca le pediría que me regalara su casa. La miré fijamente. Mentirosa. Era tan mentirosa como mi hijo. Brenda, he visto los mensajes que le mandas a Eduardo cuando crees que no estoy cerca. He escuchado las conversaciones sobre cómo van a remodelar mi cocina, sobre cómo van a convertir mi estudio en un gimnasio, sobre cómo finalmente van a tener la casa que merecen. Así que no me vengas con lágrimas de cocodrilo fingiendo inocencia. Su rostro palideció. Eduardo apretó la mandíbula. ¿Has estado revisando mis mensajes? No necesito revisar nada. Ustedes hablan tan tranquilos en las cenas familiares, tan seguros de que no presto atención porque soy vieja y probablemente sorda. Pero te tengo noticias. Eduardo. Tengo 72 años. No estoy muerta ni mentalmente incapacitada. Mamá. Nadie dijo eso. No. Porque ayer mismo le dijiste a Aurelio que yo estaba confundida. Que probablemente alguien me estaba manipulando. Como si yo no pudiera tomar mis propias decisiones. Eduardo se inclinó hacia adelante, sus ojos suplicantes. Está bien, tal vez me adelanté. Tal vez debí preguntarte primero. Pero mamá, tienes que entender. Brenda y yo hemos estado tratando de ahorrar para una casa propia durante años. Los precios están imposibles. Tu casa tiene espacio de sobra. Pensé que podríamos hacer un trato, vivir contigo, cuidarte, y eventualmente. ¿Eventualmente qué? ¿Eventualmente quedarse con todo cuando yo muera? O mejor aún, ¿convencerme de que me mude a un asilo para que puedan tener la casa para ustedes solos? El silencio que siguió fue ensordecedor. Eduardo no negó nada. Brenda miraba fijamente su taza de café. Y yo sentí como algo dentro de mí se rompía definitivamente. Eduardo, voy a preguntarte algo y quiero que seas honesto por primera vez en tu vida. ¿Alguna vez me has visto como tu madre o solo como tu fuente de dinero? Él abrió la boca, pero no salieron palabras. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no sé si eran de vergüenza o de frustración por haber sido descubierto. Pensé que cuando tuvieras hijos entenderías el sacrificio, la entrega,
el amor incondicional. Pero no tuviste hijos. Y ahora veo que tal vez es mejor así, porque no sé si serías capaz de amarlos sin esperar algo a cambio. Me levanté de la mesa, dejando mi café a la mitad. Saqué mi billetera y puse un billete de $20 sobre la mesa. Esto cubre mi café y el de ustedes. Es lo último que pagaré por ti, Eduardo. Desde este momento, cada cosa que necesites, cada cuenta que tengas que pagar, cada problema que enfrentes, lo resolverás solo. Como debiste hacerlo hace 20 años. Salí de esa cafetería con la cabeza en alto, pero en cuanto llegué a mi auto, las lágrimas empezaron a caer. No eran lágrimas de debilidad. Eran lágrimas de rabia, de dolor, de años de amor desperdiciado en alguien que nunca lo valoró. Me quedé sentada en el estacionamiento durante 20 minutos, llorando como no lo había hecho desde que mi esposo murió hace 15 años. Cuando finalmente pude respirar de nuevo, saqué mi teléfono y marqué un número que había estado evitando. Antonia, mi mejor amiga desde la universidad, abogada especializada en derecho familiar y sucesiones. Contestó al segundo timbre. Lidia, qué sorpresa. ¿Cómo estás? Necesito cambiar mi testamento. Hoy. ¿Puedes recibirme? Hubo una pausa del otro lado de la línea. ¿Pasó algo con Eduardo? Todo pasó con Eduardo. Estaré en mi oficina hasta las 6. Ven cuando puedas. Conduje hacia el centro de la ciudad, hacia el elegante edificio de oficinas donde Antonia tenía su bufete en el piso 12. La recepcionista me conocía de vista y me dejó pasar directamente. Antonia me esperaba en su oficina, con su traje color negro impecable y su cabello gris perfectamente peinado. Nos abrazamos, y en ese abrazo se rompió el poco control que me quedaba. Cuéntame todo. Le conté cada detalle. La llamada de Rodrigo, la escena en la entrada del condominio, la confrontación telefónica, la reunión en la cafetería. Antonia escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionalmente en su libreta. Cuando terminé, se quitó los lentes y me miró con esa mezcla de compasión y determinación que la caracterizaba. Lidia, ¿estás absolutamente segura de lo que quieres hacer? Cambiar un testamento no es algo que se deba hacer en caliente. Las emociones pueden nublar el juicio. He pensado en esto toda la noche, Antonia. No es una decisión impulsiva. Es una decisión que debí tomar hace años. Eduardo no me ve como su madre. Me ve como su herencia esperando a morir. Entiendo. ¿Qué tienes en mente? Quiero que todo vaya a una fundación. Una fundación que ayude a mujeres mayores que fueron abandonadas por sus familias. Mujeres que construyeron imperios y fueron olvidadas. Mujeres que merecen dignidad en sus últimos años. Antonia sonrió, esa sonrisa pequeña que usaba cuando estaba orgullosa de alguien. Es una idea hermosa. ¿Y Rodrigo? Rodrigo construyó su propia vida sin pedirme nada. Si quiere algo del testamento, se lo dejaré. Pero la casa, las inversiones, todo lo demás, va para la fundación. ¿Y Eduardo sabe que harás esto? Le advertí que lo haría. Probablemente pensó que era una amenaza vacía. Antonia abrió su computadora y empezó a escribir. Necesitamos ser muy cuidadosos con esto. Eduardo podría intentar impugnar el testamento alegando que no estabas en tus cabales, que alguien te manipuló. Necesito que te sometas a una evaluación psicológica completa para demostrar que estás perfectamente lúcida. Lo que sea necesario. Pasamos las siguientes 3 horas redactando cada detalle del Nuevo Testamento. Antonia fue meticulosa, asegurándose de que cada palabra fuera clara, cada cláusula fuera inapelable. Cuando terminamos, ya eran las 5 de la tarde y me sentía exhausta pero extrañamente liberada. Programaré la evaluación psicológica para mañana. Tengo un colega psiquiatra que hace este tipo de valoraciones. Una vez que tengamos eso, podemos firmar el Nuevo Testamento ante notario. ¿Te parece bien? Perfecto. Y Lidia, una cosa más. Recomiendo que cambies las cerraduras de tu casa. No porque crea que Eduardo vaya a intentar entrar, pero es mejor prevenir. Ya había pensado en eso. Esa noche, de regreso en mi mansión, llamé a un cerrajero de emergencia. Pagué el doble por servicio nocturno, pero a las 9 de la noche todas las cerraduras de mi casa habían sido cambiadas. Las únicas copias de las llaves estaban en mi poder. Me sentí más segura, pero también más sola. El teléfono no dejaba de sonar. Eduardo me llamó 14 veces esa noche.
Le mandé un solo mensaje de texto: no voy a contestar. Si necesitas algo, comunícate a través de mi abogada. Su nombre es Antonia Méndez. Busca su número en internet. La respuesta llegó en segundos. ¿En serio vas a hacer esto? ¿Vas a destruir nuestra relación por un malentendido? No respondí. Bloqueé su número y el de Brenda también. Si querían comunicarse conmigo, tendrían que hacerlo de manera formal. Al día siguiente fui a la evaluación psicológica. El doctor Pacheco era un hombre de unos 60 años, con modales suaves y preguntas precisas. Me hizo pruebas de memoria, de razonamiento lógico, de estabilidad emocional. Hablamos durante 2 horas sobre mi vida, mis decisiones, mis relaciones familiares. Señora Lidia, me dijo al final, usted está más lúcida que la mayoría de personas de 40 años que veo en mi consultorio. Su decisión de cambiar su testamento no muestra signos de deterioro cognitivo ni de manipulación externa. Es una decisión consciente y razonada basada en una evaluación realista de su situación familiar. Gracias, doctor. Y si me permite un comentario personal, creo que está haciendo lo correcto. He visto demasiados casos de hijos adultos que drenan a sus padres emocionalmente y económicamente. Usted tiene derecho a proteger lo que construyó. 3 días después, firmé el nuevo testamento en la oficina de Antonia. El notario público fue testigo de cada firma, de cada inicial. El documento quedó registrado legalmente. Eduardo ya no heredaría nada. La mansión, las inversiones por $1.200.000, las cuentas bancarias con $300.000, todo iría a la Fundación Mujeres de Plata, una organización que crearíamos específicamente para apoyar a mujeres mayores abandonadas por sus familias. Rodrigo recibiría $100.000, no porque lo necesitara, sino porque quería que supiera que lo valoraba. El resto, absolutamente todo el resto, sería para mujeres que pasaron por lo mismo que yo. ¿Cómo te sientes?, preguntó Antonia cuando salimos de la oficina del notario. Como si me hubiera quitado un peso de encima. Como si finalmente hubiera recuperado mi poder. Eso es exactamente lo que hiciste. Pero Eduardo no se rindió tan fácilmente. 2 días después de firmar el testamento, recibí una carta certificada. La abrí con manos temblorosas y leí las palabras que mi hijo había escrito, o más probablemente, que un abogado había escrito por él. Estimada Lidia Morales, por medio de la presente, mi cliente Eduardo Morales solicita formalmente una evaluación de su capacidad mental para manejar sus asuntos financieros y legales. Existen preocupaciones fundadas sobre posibles influencias externas que pudieran estar afectando su juicio. Mi cliente, como hijo primogénito, tiene derecho a velar por su bienestar. Solicitamos que se someta voluntariamente a una evaluación o nos veremos obligados a solicitar una orden judicial. Leí la carta 3 veces. Cada vez, la rabia crecía más. Mi propio hijo me estaba amenazando con declararme incapaz mentalmente. Mi propio hijo estaba dispuesto a humillarme públicamente, a arrastrarme por los tribunales, con tal de quedarse con mi dinero. Llamé a Antonia inmediatamente. Ya me la enviaron a mí también. Esperaba esto. Eduardo está desesperado. ¿Qué hacemos? Nada. Ya tienes la evaluación psicológica del doctor Pacheco. Es reciente, es completa, y está hecha por uno de los psiquiatras más respetados del país. Cualquier juez que vea ese informe desechará la petición de Eduardo inmediatamente. ¿Y si insiste? Entonces lo enfrentaremos en corte. Y Lidia, te prometo que cuando terminemos, todo el mundo sabrá exactamente qué clase de hijo es. Esa noche me senté en mi terraza, mirando las luces de la ciudad. Tomé una copa de vino tinto, mi único vicio permitido, y pensé en todo lo que había construido. 40 años de trabajo. 40 años de sacrificio. Y mi hijo estaba dispuesto a destruir mi reputación con tal de apoderarse de todo. Pero ya no era la mujer que siempre decía que sí. Ya no era la madre que se dejaba pisotear por amor. Era Lidia Morales, empresaria exitosa, mujer fuerte, y nadie, ni siquiera mi propio hijo, me iba a quitar mi dignidad. La respuesta de Antonia a la carta de Eduardo fue devastadora. No solo adjuntó la evaluación psicológica del doctor Pacheco, sino que también incluyó un detallado historial de todas las transacciones financieras que yo había hecho con Eduardo en los últimos 20 años. Cada préstamo, cada regalo, cada vez que abrí mi billetera para sacarlo de apuros. El total era impresionante, $437.000.
Casi $500,000 que le había dado a mi hijo a lo largo de los años, sin esperar nada a cambio. La carta terminaba con una advertencia clara: cualquier intento adicional de cuestionar la capacidad mental de la señora Morales será considerado acoso y difamación. Estamos preparados para proceder legalmente si es necesario. Pensé que eso sería suficiente para que Eduardo se detuviera. Me equivoqué. Una semana después, mi teléfono empezó a recibir llamadas de números desconocidos. Familiares lejanos, primos que no veía desde hace años, tías ancianas que apenas recordaba. Todos con el mismo mensaje: Lidia, Eduardo nos contó que estás teniendo problemas. Que hay gente aprovechándose de ti. Queremos ayudarte. Eduardo había iniciado una campaña de desprestigio. Estaba llamando a cada persona de la familia que tenía registrada, pintándome como una anciana senil manipulada por abogados sin escrúpulos. Y lo peor es que algunos le creían. Recibí un mensaje de mi prima Juana, la hermana menor de mi difunta madre. Lidia, mi niña, Eduardo está muy preocupado por ti. Dice que cambiaste tu testamento de la noche a la mañana, que estás alejando a tu familia. ¿Es verdad que ya no le hablas? Un hijo es un hijo, mijita. Los errores se perdonan. Le respondí con una calma que no sentía: prima Juana, tengo 72 años, no 7. Sé perfectamente lo que hago y por qué lo hago. Eduardo no está preocupado por mí, está preocupado por mi dinero. Hay una diferencia. Su respuesta llegó horas después: ay Lidia, siempre fuiste tan orgullosa. El orgullo no te va a calentar en tu vejez. La familia sí. Bloqueé su número también. No tenía energía para explicarle a cada familiar la verdad. Dejé que pensaran lo que quisieran. Al final, la opinión de gente que nunca estuvo presente en mi vida no importaba. Pero Eduardo no se detuvo ahí. Una tarde, mientras regresaba de mi clase de pilates, encontré a Brenda esperándome en la puerta de mi casa. Estaba sentada en los escalones de la entrada, con un pañuelo en la mano y los ojos rojos de llorar. Cuando me vio llegar, se puso de pie rápidamente. Señora Lidia, por favor, necesito hablar con usted. Brenda, ya no tenemos nada de qué hablar. Por favor, solo 5 minutos. Se lo suplico. Suspiré. Parte de mí quería cerrarle la puerta en la cara. Pero otra parte, la parte que todavía recordaba ser compasiva, me hizo abrir la puerta. 5 minutos. Ni uno más. Entramos a la sala. No le ofrecí nada de beber ni le pedí que se sentara. Me quedé de pie, con los brazos cruzados, esperando. Brenda se retorció las manos, evitando mi mirada. Señora Lidia, yo sé que cometimos un error. Eduardo se adelantó, fue impulsivo, no pensó en cómo la haría sentir. Pero por favor, no puede cortar la relación con su hijo por esto. Él la ama. ¿Me ama? ¿Me ama cuando le dice a toda la familia que estoy senil? ¿Me ama cuando intenta declararme incapaz mentalmente? ¿Me ama cuando planeaba quitarme mi casa sin preguntarme? Brenda se mordió el labio inferior. Él está desesperado. Tenemos deudas, señora Lidia. Muchas deudas. El apartamento que usted nos ayudó a comprar, tenemos 2 meses atrasados en la hipoteca. Eduardo perdió a su mayor cliente el mes pasado. Estamos a punto de perderlo todo. Y ahí estaba. La verdad finalmente. No era solo codicia. Era desesperación. Eduardo no solo quería mi casa por ambición, la necesitaba porque estaba al borde de la bancarrota. ¿Y cuánto deben? $75,000 entre la hipoteca, las tarjetas de crédito y un préstamo personal. Sentí una punzada en el pecho. $75,000 no era nada comparado con lo que yo tenía. Podría escribir un cheque ahora mismo y resolver sus problemas. Pero si lo hacía, estaría cayendo en el mismo patrón otra vez, rescatando a Eduardo de las consecuencias de sus propias decisiones. Brenda, ¿sabes cuánto dinero le he dado a Eduardo en los últimos 20 años? Ella negó con la cabeza. $437,000. Casi $500,000. Y nunca me pidió permiso, nunca me agradeció de verdad, siempre actuó como si fuera su derecho. Como si yo le debiera cada centavo que gané con mi propio esfuerzo. No sabía que era tanto. Claro que no sabías. Porque Eduardo nunca te contó. Nunca te dijo cuántas veces vino a pedirme dinero, prometiendo que sería la última vez.
Nunca te dijo que el enganche de su apartamento, el mismo que están a punto de perder, yo lo pagué completo. Brenda empezó a llorar de nuevo. Entonces ayúdenos una vez más. Por favor. Le prometo que esta vez será diferente. Eduardo conseguirá otro trabajo, pagaremos todo, nunca más le pediremos nada. ¿Sabes cuántas veces he escuchado esa promesa? ¿Cuántas veces Eduardo me juró que sería diferente? No. Brenda. Esta vez no. Esta vez van a resolver sus problemas ustedes solos, como adultos responsables. Pero vamos a perder el apartamento. Vamos a quedarnos en la calle. No van a quedarse en la calle. Van a encontrar un lugar más pequeño, más acorde a sus ingresos reales. Van a aprender a vivir dentro de sus posibilidades. Van a hacer lo que millones de personas hacen todos los días, trabajar duro y resolver sus propios problemas. Brenda me miró con una mezcla de incredulidad y resentimiento. ¿Cómo puede ser tan cruel con su propio hijo? No soy cruel, Brenda. Soy realista. La crueldad fue que Eduardo me usara como su plan de retiro. La crueldad fue que planeara quitarme mi casa sin preguntarme. La crueldad fue que intentara declararme incapaz mentalmente cuando no obtuve lo que quería. Yo solo estoy poniendo límites que debía haber puesto hace 20 años. Se levantó del sofá, limpiándose las lágrimas con rabia. Se va a arrepentir de esto. Cuando esté sola, cuando no tenga a nadie, se va a arrepentir. Ya estoy sola. Brenda. Llevo años sola. Porque para mi hijo, yo solo existo cuando necesita dinero. Ahora, tus 5 minutos terminaron. Por favor, retírate. La acompañé hasta la puerta y la cerré detrás de ella. Me apoyé contra la madera, sintiendo el peso de cada palabra que había dicho. Parte de mí quería correr detrás de ella, darle el dinero, resolver todo. Pero sabía que si lo hacía, estaría traicionándome a mí misma. Esa noche llamé a Antonia para contarle sobre la visita de Brenda. Intentan ablandarte por todos los frentes posibles. Es una táctica común cuando la confrontación directa no funciona. ¿Crees que realmente estén tan mal económicamente? Probablemente. Pero Lidia, incluso si están al borde de la bancarrota, no es tu responsabilidad. Eduardo es un hombre adulto con educación universitaria que tú pagaste. Si tomó malas decisiones financieras, esas son las consecuencias. Lo sé. Es solo que... es difícil. Por supuesto que es difícil. Eres su madre. Pero ser madre no significa ser un cajero automático eterno. Significa enseñar, guiar y a veces, dejar que caigan para que aprendan. 2 semanas después, Eduardo mismo apareció en mi puerta. No esperó a que lo invitara a pasar. En cuanto abrí, empujó la puerta y entró. Necesitamos hablar. Ahora. Eduardo, estás entrando sin permiso a mi casa. Es tu hijo. No necesito permiso. Su rostro estaba demacrado. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y su traje arrugado sugería que había dormido con el puesto. Por primera vez en semanas, sentí algo parecido a la compasión. ¿Qué quieres, Eduardo? Perdimos el apartamento. El banco se lo quedó esta mañana. Tenemos una semana para desalojar. Lo siento. ¿Lo sientes? ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Mamá, vamos a quedarnos sin nada. Sin casa, sin ahorros, sin nada. Y tú tienes más dinero del que podrías gastar en 3 vidas. Dinero que gané yo. Dinero que es mío. Soy tu hijo. Eso no te da derecho a mi dinero, Eduardo. Se dejó caer en el sofá, enterrando la cara en las manos. ¿Qué se supone que haga? ¿Cómo voy a salir de esto? Me senté frente a él, manteniendo la distancia. Vas a hacer lo que hace cualquier persona cuando toca fondo. Vas a conseguir un trabajo, cualquier trabajo. Vas a rentar un apartamento pequeño que puedas pagar. Vas a vender ese Mercedes que no puedes costear. Vas a vivir modestamente hasta que te recuperes. Y vas a hacerlo sin mi dinero. Levantó la cabeza, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Miedo real. Mamá, por favor. Eduardo me miró con esos ojos suplicantes que solía usar cuando era niño y quería algo. Pero ya no era un niño. Era un hombre de 45 años que había construido su vida entera esperando que yo resolviera cada problema, cada crisis,
cada consecuencia de sus malas decisiones. Te voy a decir algo que debí decirte hace 20 años. Empecé, mi voz firme pero calmada. Cada vez que te rescaté, cada vez que pagué tus deudas, cada vez que te di dinero sin preguntarte para qué lo necesitabas, te estaba haciendo un daño terrible. Te enseñé que no había consecuencias. Te enseñé que mamá siempre estaría ahí con la chequera abierta. Te convertí en un hombre que no sabe resolver sus propios problemas. No es verdad. No. Eduardo, tienes 45 años. En todo este tiempo, ¿cuántas veces has resuelto una crisis financiera sin mi ayuda? ¿Cuántas veces has dicho no a algo que no podías pagar? ¿Cuántas veces has vivido dentro de tus posibilidades? El silencio que siguió fue mi respuesta. Eduardo miró al piso, incapaz de sostener mi mirada. Pensé que me amabas, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Te amo, Eduardo. Por eso estoy haciendo esto. Porque dejarte seguir dependiendo de mí no es amor, es complicidad. Es permitir que sigas siendo un niño en el cuerpo de un hombre adulto. Si me amaras, no me dejarías caer así. Si yo te amara menos, habría dicho que sí otra vez. Habría pagado tus deudas otra vez. Y en 5 años estaríamos exactamente en el mismo lugar, con tú pidiendo más y yo preguntándome dónde me equivoqué como madre. Se puso de pie bruscamente, con los puños cerrados. Está bien. ¿Quieres que me las arregles solo? Lo haré. Pero no vuelvas a esperar que te llame, que te visite, que esté ahí para ti cuando me necesites. ¿Cuándo me has necesitado, Eduardo? ¿Cuándo has estado ahí para mí en los últimos 10 años que no fuera para pedir dinero? Cuando tuve neumonía hace 3 años, ¿quién estuvo conmigo en el hospital? Rodrigo, que voló desde Madrid. Tú ni siquiera contestaste el teléfono. Cuando cumplí 70 años, ¿quién organizó una cena para mí? Mi amiga Antonia. Tú llegaste 2 horas tarde porque tenías una reunión de trabajo. Así que no me amenaces con quitarme algo que no tengo hace años. Sus ojos se llenaron de lágrimas de rabia. Te vas a arrepentir. Cuando estés vieja y enferma y no tengas a nadie, te vas a arrepentir de haberme alejado. Eduardo, ya estoy vieja. Y la única persona que me alejó fuiste tú, el día que decidiste que yo valía más muerta que viva. Ahora, por favor, retírate de mi casa. Esto no termina aquí. Sí termina. Termina hoy. Y Eduardo, te lo advierto una última vez. Si vuelves a intentar declararme incapaz, si vuelves a difamarme con la familia, si vuelves a aparecer en mi casa sin invitación, presentaré una orden de restricción. No estoy jugando. Salió dando un portazo que hizo temblar las ventanas. Me quedé de pie en medio de la sala, temblando, con lágrimas corriendo por mis mejillas. Había hecho lo correcto. Lo sabía en mi mente. Pero mi corazón, ese órgano tonto que todavía recordaba cargar a Eduardo bebé, se sentía destrozado. Esa noche no pude comer. Me senté en la terraza con una taza de té que se enfrió sin tocarla, mirando las estrellas, preguntándome si había sido demasiado dura. Preguntándome si una buena madre habría encontrado otra solución. Preguntándome si en 20 años estaría sola en un hospital y me arrepentiría de esta decisión. El teléfono sonó. Era Rodrigo. Mamá, Eduardo acaba de llamarme. Está furioso. Dice que lo echaste de tu casa, que te negaste a ayudarlo con el apartamento, que lo estás abandonando. Le conté todo. La visita de Brenda, la confrontación con Eduardo, las amenazas. Rodrigo escuchó en silencio. Hiciste bien, mamá. Sé que duele, pero hiciste bien. ¿Por qué se siente tan mal entonces? Porque eres una buena persona. Porque a pesar de todo, lo amas. Pero mamá, el amor no significa destruirte a ti misma para salvar a alguien que no quiere salvarse. ¿Y si realmente se queda en la calle? ¿Y si no puede recuperarse? Eduardo es ingeniero, mamá. Tiene educación, tiene contactos, tiene capacidad. Si se queda en la calle será porque eligió quedarse ahí por orgullo. No porque no tenga opciones. Colgamos después de que me hizo prometerle que lo llamaría si necesitaba algo. Me fui a dormir pero no pude. A las 3 de la madrugada seguía despierta, mirando el techo, reviviendo cada momento de la confrontación con Eduardo. Los días siguientes fueron extrañamente silenciosos. Sin llamadas de Eduardo, sin visitas de Brenda, sin mensajes de familiares preocupados. Era como si hubiera caído en un vacío.
Antonia me llamaba diariamente para verificar que estuviera bien, pero aparte de eso, el silencio era ensordecedor. Una semana después, recibí una llamada de un número desconocido. Casi no contesto, pero algo me hizo hacerlo. ¿Señora Lidia Morales? Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Paola Ruiz, soy trabajadora social del Hospital General. Su hijo Eduardo Morales fue ingresado esta mañana. Usted aparece como su contacto de emergencia. El mundo se detuvo. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Está estable. Sufrió un colapso nervioso. Lo encontraron en su auto, estacionado frente a un edificio, llorando sin control. Un vecino llamó a emergencias. Físicamente está bien, pero emocionalmente está muy frágil. ¿Puede venir? Voy para allá. Conduje al hospital con las manos temblando tanto que casi me salgo del carril 2 veces. Mi mente era un torbellino de pensamientos. ¿Y si había ido demasiado lejos? ¿Y si Eduardo hacía algo desesperado? ¿Y si esto era culpa mía? Llegué al hospital y encontré a Paola en la sala de espera del área de psiquiatría. Era una mujer joven, tal vez de 30 años, con una expresión amable pero profesional. Señora Morales, gracias por venir tan rápido. ¿Cómo está mi hijo? Como le dije, físicamente está bien. Emocionalmente está pasando por una crisis severa. Ha estado hablando de pérdidas, de fracasos, de decepcionar a su familia. El psiquiatra de guardia lo evaluó y recomienda que permanezca en observación al menos 24 horas. ¿Puedo verlo? Sí, pero necesito advertirle que está muy sensible. Cualquier confrontación podría empeorar su estado. Me llevó por un pasillo largo hasta una habitación pequeña con paredes color crema. Eduardo estaba sentado en la cama, con una bata de hospital, mirando por la ventana. Cuando me vio entrar, su rostro se descompuso. ¿Viniste? Claro que vine. Soy tu madre. Pensé que no querrías saber nada de mí. Me senté en la silla junto a su cama, manteniendo cierta distancia. Eduardo, que esté enojada contigo no significa que deje de preocuparme por ti. ¿Qué pasó? No pude más. Perdimos el apartamento, Brenda se fue con su madre, no tengo trabajo, no tengo dinero, no tengo nada. Y lo único que podía pensar era que tenías razón. Que soy un fracaso. Que nunca he construido nada por mí mismo. Que a mis 45 años sigo siendo un niño esperando que mamá resuelva todo. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No era satisfacción por tener razón. Era dolor puro de ver a mi hijo destruido. No eres un fracaso, Eduardo. Cometiste errores, tomaste malas decisiones, pero eso no te define completamente. Entonces, ¿por qué me siento como si no valiera nada? Porque construiste tu valor alrededor de cosas externas. El auto caro, el apartamento lujoso, la esposa que necesita lujos. Y cuando esas cosas desaparecieron, pensaste que no quedaba nada. Pero hay algo, Eduardo. Hay un hombre inteligente, capaz, que puede reconstruir si está dispuesto a hacerlo con humildad. No sé cómo. Empiezas por aceptar dónde estás. Tocaste fondo. Está bien. Muchas personas tocan fondo. La diferencia está en los que se quedan ahí lamentándose y los que usan el fondo como plataforma para impulsarse hacia arriba. ¿Y tú vas a ayudarme? Ahí estaba la pregunta. La pregunta que había estado esperando. La pregunta que determinaría si había aprendido algo o si seguíamos en el mismo ciclo. Miré a mi hijo sentado en esa cama de hospital, vulnerable, quebrado, esperando mi respuesta. La misma pregunta que me había hecho 1000 veces en su vida. ¿Vas a ayudarme? Y durante 45 años, mi respuesta siempre había sido sí. Sí con dinero, sí con soluciones, sí con rescates. Pero esta vez tenía que ser diferente. Esta vez mi amor tenía que manifestarse de otra forma. Voy a estar aquí, Eduardo. Voy a visitarte, voy a escucharte, voy a apoyarte emocionalmente. Pero no voy a darte dinero. No voy a resolver tus problemas. No voy a llamar a mis contactos para conseguirte trabajo. Vas a hacer eso tú solo. Su rostro mostró decepción, pero también algo parecido a la comprensión. Entonces, ¿para qué viniste? Vine porque cuando me llamaron diciendo que mi hijo estaba en el hospital, todo lo demás dejó de importar. Vine porque por encima del dinero, de las propiedades, de todo lo material, sigue siendo mi hijo.
Y eso nunca va a cambiar. Pero Eduardo, necesito que entiendas algo. Amarte no significa destruirme a mí misma. Amarte no significa permitir que me uses. Amarte significa decirte la verdad incluso cuando duele. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Lo arruiné todo, mamá. Todo. Sí, lo arruinaste. Pero arruinar algo no es el final. Es solo un nuevo comienzo si tú decides que lo sea. Tienes 45 años, no 80. Tienes tiempo de reconstruir, de crear algo real, algo que sea tuyo. No sé por dónde empezar. Empiezas por salir de este hospital. Empiezas por buscar trabajo, cualquier trabajo, no el trabajo perfecto. Empiezas por rentar una habitación, no un apartamento de lujo. Empiezas por vivir con lo básico hasta que puedas permitirte más. Empiezas por construir desde cero, como hice yo cuando tenía tu edad. ¿Tú también tocaste fondo? Asentí, recordando esos años después del divorcio de tu padre, cuando me quedé sola con 2 niños y una deuda enorme. Después de que tu padre se fue, me quedé con ustedes, con $30,000 de deuda y sin trabajo. Tu abuela me ofreció dinero y yo le dije que no. Le dije que necesitaba hacer esto sola. Conseguí trabajo como secretaria en una inmobiliaria ganando $1,200 al mes. Rentábamos un apartamento de 2 habitaciones donde tú y Rodrigo compartían cuarto. Comíamos arroz con frijoles 4 veces por semana. Pero cada mes pagaba mis deudas, ahorraba $50 y me capacitaba en bienes raíces por las noches. Me tomó 8 años pagar todo. 10 años más para abrir mi propia agencia. 20 años para venderla y comprar esta casa. Nada de lo que tengo me lo regalaron, Eduardo. Todo me costó sangre, sudor y lágrimas. Nunca me contaste eso. Porque me aseguré de que no lo vieras. Quería que tuvieras una infancia feliz, sin preocupaciones. Pero ahora me doy cuenta de que eso fue un error. Te di demasiado y no te enseñé lo suficiente sobre el valor del esfuerzo. Eduardo se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Crees que pueda hacerlo? ¿Crees que pueda salir de esto? Lo sé, porque eres mi hijo y tienes mi sangre. Y yo salí adelante de algo peor. La pregunta no es si puedes, es si quieres. Si estás dispuesto a hacer el trabajo duro, a vivir modestamente, a reconstruir desde cero sin atajos. ¿Y Brenda? Suspiré. Brenda era otro tema completamente diferente. Brenda se fue porque lo que ella quería era un estilo de vida, no un compañero. Si realmente te ama, volverá cuando vea que estás trabajando en reconstruirte. Si no vuelve, entonces nunca fue la persona correcta para ti. Se quedó en silencio durante largos minutos, procesando todo lo que le había dicho. Mamá, lo siento. Siento haberte usado. Siento haber planeado quitarte la casa. Siento haberte dicho a la familia que estaba senil. Siento todo. Fueron las primeras disculpas reales que escuchaba de él en años. No disculpas con excusas, no disculpas con peros. Solo disculpas honestas. Te creo, Eduardo. Y te perdono. Pero perdonarte no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Las cosas cambiaron. Nuestra relación cambió. Y eso está bien. A veces las relaciones necesitan romperse para poder reconstruirse de manera más saludable. ¿Podré llamarte? ¿Podré contarte cómo va todo? Puedes llamarme. Pero Eduardo, si me llamas pidiendo dinero, colgaré. Si me llamas contándome tus logros, tus esfuerzos, tus pequeñas victorias, te escucharé durante horas. Está bien. Lo entiendo. Me quedé con él 2 horas más. Hablamos de su plan para cuando saliera del hospital. Había un albergue temporal donde podía quedarse mientras buscaba trabajo. Paola, la trabajadora social, tenía contactos en agencias de empleo que ayudaban a personas en crisis. Eduardo tendría que vender el Mercedes. Eso era innegociable. Necesitaba el dinero y no podía mantener ese gasto. Cuando me levanté para irme, Eduardo me tomó de la mano. Gracias por venir, mamá. Y gracias por no rescatarme esta vez. Esas palabras me llegaron al corazón más que cualquier otra cosa que hubiera dicho. Conduje de regreso a casa sintiendo una mezcla extraña de dolor y esperanza. Dolor porque ver a mi hijo en ese estado era desgarrador. Esperanza porque por primera vez en años, vi un destello de humildad genuina en él.
un reconocimiento real de sus errores. Los siguientes días estuve pendiente de mi teléfono, esperando noticias. Antonia me llamó para preguntarme cómo había ido la visita al hospital. Le dije la verdad, pero no le di dinero. Bien hecho, Lidia. Sé que no fue fácil. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Pero fue lo correcto. Una semana después, Eduardo salió del hospital. Me llamó desde un teléfono público porque había tenido que vender su celular para pagar la primera semana en el albergue. Mamá, solo quería que supieras que estoy bien. Conseguí una entrevista para un trabajo de supervisor en una construcción. No es lo que hacía antes, pero paga $900 a la semana. Eso es maravilloso. Eduardo, estoy orgullosa de ti. Vendí el Mercedes por $20,000. Pagué algunas deudas urgentes y ahorré el resto. Compré un auto usado por $3,000. No es bonito, pero funciona. Escuchaba sus palabras y sentía que estaba hablando con una versión diferente de mi hijo. Una versión más madura, más consciente. ¿Y Brenda? No he sabido nada de ella. Su mamá me dijo que necesita tiempo. Tal vez sea lo mejor. Necesito concentrarme en mí mismo ahora. Eso es muy sabio, Eduardo. Durante las siguientes semanas, Eduardo me llamaba cada 3 o 4 días. Nunca pidió dinero. Solo me contaba sus progresos. Consiguió el trabajo en la construcción. Encontró una habitación para rentar por $300 al mes en una casa compartida con otros 3 hombres. No era glamoroso, pero era un techo. Empezó a pagar sus deudas de manera sistemática. Cada llamada era un recordatorio de que sí podía hacerlo, de que siempre había podido, solo necesitaba la motivación correcta. 2 meses después de su salida del hospital, me pidió si podíamos vernos para comer. Elegí un restaurante sencillo, nada lujoso. Cuando llegó, casi no lo reconocí. Había perdido más peso, pero se veía saludable. Llevaba jeans y una camiseta simple. Nada de trajes caros ni relojes ostentosos. Nos sentamos y ordenamos. Eduardo pidió el plato más económico del menú. Ese gesto, pequeño pero significativo, me dijo más que 1000 palabras. Mamá, quiero enseñarte algo. Sacó su teléfono, un modelo básico que probablemente costó $50, y me mostró una hoja de cálculo. Este es mi plan de pagos. A este ritmo, en 18 meses habré pagado todas mis deudas. Y he estado tomando cursos en línea gratuitos sobre gestión de proyectos. Quiero certificarme para conseguir mejores trabajos. Miré los números, la planificación meticulosa, el esfuerzo evidente. Y sentí que las lágrimas amenazaban con salir. Eduardo, estoy tan orgullosa de ti. No lo estaría si me vieras viviendo en esa habitación compartida, usando ropa del mercado de pulgas. Me equivoqué. Estoy más orgullosa de ti ahora, viviendo humildemente pero con dignidad, que cuando vivías en ese apartamento caro que no podías pagar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias por no rescatarme, mamá. Sé que sonó contradictorio cuando lo dije en el hospital, pero ahora lo entiendo de verdad. Si me hubieras dado el dinero, estaría en el mismo ciclo. Probablemente en 2 años estaría de vuelta pidiéndote más. Pero me obligaste a crecer. Me obligaste a ser el hombre que debía haber sido hace 20 años. Nunca es tarde para empezar de nuevo, mi amor. Comimos tranquilos, hablando de sus planes, de sus metas pequeñas pero reales. Por primera vez en años, no sentí que estuviera hablando con alguien que quería algo de mí. Estaba hablando con mi hijo, simplemente compartiendo su vida. Cuando terminamos, Eduardo insistió en pagar su parte. Sacó efectivo contado de su billetera, dinero que había ganado con su trabajo. Ese gesto significó más para mí que todos los regalos caros que me había dado en el pasado con dinero que yo misma le había proporcionado. Los meses siguientes fueron reveladores. Eduardo cumplió su palabra. No pidió dinero, no pidió favores, no pidió que lo rescatara. Simplemente trabajaba, pagaba sus deudas y reconstruía su vida pieza por pieza. Yo observaba desde la distancia, orgullosa pero también cautelosa. Parte de mí todavía esperaba que en cualquier momento volviera a caer en los viejos patrones. Pero no lo hizo. 4 meses después de nuestro almuerzo, recibí una llamada inesperada. Era del condominio Los Almendros. Aurelio estaba en la línea. Señora Lidia,
Hay una situación que creo debe conocer. Su hijo Eduardo estuvo aquí esta mañana. Mi corazón se aceleró. ¿Había vuelto a intentar lo mismo? ¿Qué pasó, Aurelio? Vino a disculparse conmigo. Me dijo que había sido arrogante y grosero la vez que trató de entrar sin su permiso. Me trajo un café y una disculpa sincera. Pensé que debía saberlo. Me quedé sin palabras por un momento. Gracias por avisarme, Aurelio. Es un buen muchacho, señora Lidia. Solo estaba perdido. Pero creo que está encontrando su camino. Cuando colgué, sentí algo que no había sentido en meses. Esperanza real. No la esperanza ingenua de que todo volvería a ser como antes, sino la esperanza genuina de que tal vez, solo tal vez, esta crisis había sido el catalizador que Eduardo necesitaba para convertirse en el hombre que siempre pudo ser. La llamé esa tarde. Eduardo, Aurelio me contó que fuiste a disculparte con él. Hubo un silencio breve del otro lado. Sí. Fui muy grosero con él ese día. Le hablé como si fuera menos que yo solo porque era guardia de seguridad. Me avergüenzo de cómo actué. Me alegra que te hayas dado cuenta. Mamá, me he dado cuenta de muchas cosas. Como que siempre traté mal a las personas que consideraba inferiores. A meseros, a personal de limpieza, a cualquiera que no tuviera mi mismo nivel económico. Y ahora que estoy del otro lado, ahora que soy yo el que hace trabajo manual, entiendo lo horrible que era mi actitud. Esa conciencia es el primer paso hacia un cambio real, Eduardo. Estoy tratando, mamá. De verdad lo estoy intentando. Lo sé, mi amor. Y se nota. 2 semanas después, Eduardo me llamó con noticias emocionantes. Había sido promovido en la construcción. De supervisor pasó a coordinador de proyectos, con un aumento de $300 semanales. No era mucho comparado con lo que ganaba antes, pero para alguien que estaba reconstruyendo desde cero, era un logro significativo. Vamos a celebrar, le dije. Ven a comer a mi casa este domingo. Hubo una pausa larga. ¿Estás segura, mamá? No quiero incomodarte. Estoy segura. Quiero celebrar tus logros. El domingo llegó con un ramo de flores del supermercado que probablemente costó $10. En el pasado, Eduardo habría llegado con rosas importadas de $50 o con las manos vacías esperando que yo lo agasajara. Estas flores sencillas significaban más que cualquier regalo caro. Cociné su comida favorita, pollo al horno con papas y ensalada. Comimos en la terraza, disfrutando del clima agradable. Eduardo me contó sobre su trabajo, sobre los hombres con los que compartía la casa, sobre cómo estaba aprendiendo a cocinar porque comer fuera todos los días era muy caro. ¿Sabes qué es lo más raro, mamá? Que soy más feliz ahora que cuando tenía el apartamento lujoso y el auto caro. Antes vivía estresado, preocupado por mantener las apariencias, por impresionar a gente que ni siquiera me importaba. Ahora vivo simple, pero duermo bien por las noches. No debo nada que no pueda pagar. No finjo ser alguien que no soy. Esa es la verdadera riqueza, Eduardo. La paz mental. Ojalá lo hubiera entendido antes. Habría ahorrado tanto dolor, tanto dinero tuyo desperdiciado. No lo veo como desperdiciado. Lo veo como una inversión cara en una lección que necesitabas aprender. Y finalmente la aprendiste. Después de comer, mientras tomábamos café, Eduardo me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. Mamá, ¿alguna vez vas a cambiar el testamento de vuelta? Bebí mi café lentamente antes de responder. No lo sé, Eduardo. Honestamente, no lo sé. Lo que sí sé es que el testamento ya no es lo importante. Si seguimos construyendo esta relación nueva, más sana, más honesta, no me importará lo que diga un papel. Pero necesito ver consistencia. Necesito saber que este cambio es real y permanente, no solo temporal hasta que vuelvas a estar estable económicamente. Lo entiendo. Y no te lo pregunto porque quiera el dinero. Te lo pregunto porque quiero saber si algún día podrás perdonarme completamente. Ya te perdoné, Eduardo. Pero la confianza es diferente. La confianza se reconstruye con tiempo y acciones consistentes. Asintió, entendiendo. No presionó más. No suplicó. No manipuló. Simplemente aceptó mi respuesta con madurez. Los siguientes meses transcurrieron con normalidad. Eduardo continuó trabajando duro, pagando sus deudas,
reconstruyendo su vida. Nos veíamos cada 2 semanas para comer o cenar. Las conversaciones fluían naturalmente, sin tensión, sin agenda oculta. Era refrescante tener una relación con mi hijo que no girara alrededor de dinero. Pero entonces llegó la prueba real. 8 meses después de tocar fondo, Eduardo me llamó con la voz temblorosa. «Mamá, necesito contarte algo». Mi cuerpo se tensó inmediatamente. Aquí venía. La petición de dinero. La crisis nueva. La caída otra vez. Dime. Me ofrecieron un trabajo increíble. Una empresa de desarrollo de proyectos inmobiliarios. Salario de $6,000 al mes. Beneficios completos. Oportunidad de crecimiento. Es exactamente lo que estudiaba hacer hace años. Eduardo, eso es maravilloso. ¿Por qué suenas preocupado? Porque para aceptarlo necesito un auto confiable. El que tengo apenas funciona y no puedo llegar tarde o quedarme varado. Necesito como $8,000 para un auto decente. Y mamá, antes de que pienses que te estoy pidiendo dinero, no lo estoy haciendo. Solo necesitaba contarle a alguien mi frustración. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Esta era la prueba. El momento que determinaría si realmente había cambiado o si todo había sido una actuación larga esperando este momento. ¿Cuánto tienes ahorrado? $4,000. Llevo meses ahorrando cada centavo extra. Pero no es suficiente y no quiero perder esta oportunidad. ¿Has considerado un préstamo del banco? Intenté. Mi crédito está destruido. Nadie me presta. Pensé en pedirle a algunos compañeros del trabajo, pero me da vergüenza. Solo necesitaba desahogarme contigo. Sentí un nudo en la garganta. Esta era una situación legítima. No era un capricho, no era mantener apariencias. Era una verdadera oportunidad que podría cambiar su trayectoria. Y él no estaba pidiendo. Genuinamente solo estaba compartiendo su frustración. Eduardo, voy a hacerte una propuesta. Y puedes decir que no si no te sientes cómodo. ¿Qué propuesta? Te voy a prestar los $4,000 que te faltan. Pero será un préstamo real, con un contrato firmado ante notario. Me pagarás $200 mensuales durante 20 meses. Sin intereses, pero con consecuencias claras si incumples. Mamá, no tienes que. Déjame terminar. Si aceptas esto, será la última vez que te ayudo financieramente. Si este préstamo funciona, si cumples cada pago, consideraré que has demostrado responsabilidad financiera. Pero si fallas aunque sea un solo pago sin justificación válida, nuestra relación vuelve a ser puramente superficial. ¿Entiendes los términos? Los entiendo. Y acepto. Nos encontramos en la oficina de Antonia 2 días después. Ella preparó un contrato detallado, profesional, con todas las cláusulas necesarias. Eduardo lo leyó completo, hizo preguntas inteligentes sobre algunos términos, y lo firmó sin vacilar. Es un préstamo, no un regalo, le recordé mientras salíamos de la oficina. Lo sé, mamá. Y te prometo que lo pagaré completo. No me prometas. Solo hazlo. Eduardo aceptó el trabajo. Compró un Toyota del 2015 por $8,000. Empezó su nueva posición con entusiasmo y dedicación. Y el primer día del mes siguiente, recibí una transferencia bancaria de $200 con la nota, pago 1 de 20. Gracias por creer en mí. Cada mes, sin falta, llegaba el pago. A veces unos días antes, nunca tarde. Y cada pago era un ladrillo más en la reconstrucción de la confianza que había sido destrozada. Antonia me llamó después del 6º pago. Lidia, tu hijo está cumpliendo. Eso es raro. Muy raro. Lo sé. A veces yo misma no lo puedo creer. Tal vez realmente cambió. Tal vez tocar fondo fue exactamente lo que necesitaba. Tal vez, respondí, permitiéndome sentir esperanza. 1 año y medio después de aquella confrontación en la entrada del condominio, mi vida había tomado un rumbo completamente diferente. Eduardo había pagado cada centavo del préstamo, incluso adelantando los últimos 3 pagos porque recibió un bono en su trabajo. Brenda nunca regresó, y con el tiempo Eduardo me confesó que era lo mejor que pudo haberle pasado. Conoció a alguien nuevo, una mujer llamada Patricia que trabajaba como contadora y que valoraba la estabilidad por encima del lujo. No me la había presentado todavía porque, según sus palabras,
Quería asegurarse de que era algo serio antes de involucrarme. Esa madurez, esa consideración, me decía más sobre su transformación que cualquier otra cosa. Una tarde de sábado, mientras tomaba té en mi terraza, recibí una llamada de Rodrigo desde Madrid. Mamá, tengo noticias. Me van a transferir a la oficina de Ciudad de México. Vuelvo a casa en 2 meses. Mi corazón dio un salto de alegría. Rodrigo había estado en Europa durante 7 años. Lo extrañaba terriblemente. Eso es maravilloso, mi amor. ¿Y dónde vas a vivir? Esa es la pregunta. Estaba pensando en rentar algo al principio mientras me familiarizo con la ciudad otra vez. Pero mamá, tengo que preguntarte algo importante. ¿Cómo están las cosas con Eduardo? Le conté todo. Cada detalle de su transformación, cada pago cumplido, cada señal de cambio genuino. Rodrigo escuchó en silencio. Suena como que realmente cambió. Me alegro por él. Y me alegro por ti, mamá. Sé lo mucho que sufriste con toda esa situación. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Pero valió la pena. ¿Todavía piensas donar todo a la fundación? Esa pregunta me había estado rondando la mente durante meses. Había creado la Fundación Mujeres de Plata junto con Antonia. Ya estaba operando, ayudando a mujeres mayores abandonadas por sus familias. Habíamos ayudado a 17 mujeres a encontrar vivienda digna, apoyo legal y oportunidades de generar ingresos. Era un trabajo hermoso y significativo. Pero también había visto el cambio en Eduardo. No un cambio superficial, sino una transformación profunda de su carácter. No lo sé, Rodrigo. Honestamente, ya no lo sé. Eduardo demostró que puede ser responsable, que puede crecer. Pero tampoco quiero que piense que todo lo que hizo fue para recuperar la herencia. ¿Y si hablas con él? Si le preguntas directamente qué piensa sobre el testamento, tal vez sea tiempo de hacerlo. 2 semanas después invité a Eduardo a cenar a mi casa. Preparé su comida favorita otra vez. Comimos tranquilos, hablando sobre su trabajo, sobre Patricia, sobre la vida en general. Cuando terminamos y estábamos tomando café, decidí abordar el tema. Eduardo, necesito hablar contigo sobre algo importante. Su rostro se puso serio. Dime, mamá. Hace 1 año y medio cambié mi testamento. Todo iba a ir a una fundación para mujeres mayores. Tú no ibas a heredar nada. Lo sé. Me lo dijiste. ¿Sabías que Rodrigo vuelve a México? Sí, me llamó para contarme. Estoy emocionado de tenerlo cerca otra vez. Bueno, su regreso me ha hecho pensar sobre el futuro, sobre el legado que quiero dejar. Y necesito saber algo. Durante estos meses que has estado trabajando duro, pagando tus deudas, reconstruyendo tu vida, ¿alguna vez lo hiciste pensando en recuperar la herencia? Eduardo dejó su taza de café sobre la mesa y me miró directamente a los ojos. Al principio, si soy honesto, sí. Las primeras semanas después de salir del hospital, parte de mí pensaba que si demostraba que había cambiado, recuperarías la confianza y cambiarías el testamento. Pero mamá, algo pasó alrededor del 3er mes. Me di cuenta de que estaba viviendo mejor que nunca. No tenía tanto dinero, pero tenía paz. Tenía dignidad. Tenía respeto por mí mismo. Y entendí que eso valía más que cualquier herencia. Continúa. Lo que quiero decir es que si mañana me dices que el testamento se queda como está, que todo va para la fundación, lo aceptaré sin resentimiento. Porque lo que me devolviste no fue la promesa de dinero futuro. Me devolviste algo mucho más valioso. Me enseñaste a ser un hombre. Me obligaste a crecer. Me salvaste de mí mismo. Sus palabras me llegaron al alma. No había falsedad en su voz, no había manipulación en sus ojos. Solo había sinceridad cruda y honesta. Eduardo, he tomado una decisión. Voy a modificar el testamento otra vez. Su expresión no cambió. No mostró emoción, ni esperanza ni decepción. Solo esperó a que continuara. La mansión y el 50% de mis inversiones seguirán yendo a la Fundación Mujeres de Plata. Esa causa es importante para mí y quiero que continúe mucho después de que yo no esté. El otro 50% se dividirá equitativamente entre tú y Rodrigo. No porque crean que les debo algo, sino porque son mis hijos y quiero dejarles algo que refleje el amor que siento por ustedes. Mamá, no tienes que. Déjame terminar.
Pero hay condiciones. Si en algún momento antes de mi muerte vuelves a mostrar los comportamientos anteriores, si vuelves a tratarme como banco, si vuelves a ser ese hombre arrogante y con derechos, todo tu porcentaje se transferirá automáticamente a la fundación. Esta no es una negociación. Es mi decisión final. Entiendo. Y mamá, gracias. No por el dinero, sino por darme la oportunidad de demostrarte quién soy ahora. Nos abrazamos, y en ese abrazo sentí algo que no había sentido en años, una conexión genuina con mi hijo. No la conexión superficial basada en obligaciones familiares, sino una conexión real entre dos personas que se respetan mutuamente. Los meses siguientes fueron probablemente los más felices de mi vida en años. Rodrigo regresó a México y, para mi sorpresa, él y Eduardo comenzaron a reconstruir su relación también. Los hermanos que antes apenas se hablaban ahora se veían cada semana para comer o tomar café. Eduardo finalmente me presentó a Patricia. Era una mujer inteligente, con los pies en la tierra, que claramente valoraba a Eduardo por quien era, no por lo que tenía. Cuando le conté la historia de lo que había pasado, ella me tomó de la mano y me dijo, gracias por no rescatarlo. Gracias por obligarlo a crecer. El hombre del que me enamoré no existiría si usted lo hubiera seguido protegiendo de las consecuencias. La Fundación Mujeres de Plata creció. Con la ayuda de Antonia y un equipo de voluntarios, habíamos ayudado a más de 50 mujeres. Cada historia era desgarradora y hermosa a la vez. Mujeres que habían sido abandonadas por hijos ingratos, esposos abusivos, familias codiciosas. Mujeres que pensaban que sus vidas habían terminado y que descubrían que todavía tenían mucho que ofrecer. Una de esas mujeres, Juana, tenía 75 años cuando llegó a nosotros. Su hijo la había echado de su propia casa para venderla y quedarse con el dinero. Juana había terminado viviendo en su auto. La ayudamos a encontrar vivienda, a recuperar sus documentos, a conseguir asesoría legal. 6 meses después, Juana había recuperado su propiedad y su hijo estaba enfrentando cargos por fraude. Cuando Juana vino a agradecerme, me abrazó llorando. Usted me salvó la vida. Me hizo recordar que todavía tengo valor, que todavía merezco dignidad. No, Juana, tú te salvaste a ti misma. Yo solo te di las herramientas. Pero mientras ayudaba a todas estas mujeres, no podía evitar pensar en mi propia historia. En cómo estuve al borde de ser una de ellas. En cómo mi hijo casi me quita todo. Y en cómo, paradójicamente, ese casi desastre se convirtió en la mayor bendición de mi vida. Un año después de modificar el testamento por segunda vez, celebré mi cumpleaños número 74. Eduardo y Patricia organizaron una fiesta sorpresa en mi casa. Rodrigo voló desde Ciudad de México, aunque acababa de verme la semana anterior. Antonia estaba ahí con su familia. Aurelio, el guardia del condominio, vino con su esposa. Incluso algunas de las mujeres de la fundación asistieron. Cuando apagué las velas del pastel, Eduardo se puso de pie para dar un brindis. Mamá, hace 2 años yo era un hombre perdido. Arrogante, egoísta, inmaduro. Pensaba que el mundo me debía todo y que tú existías para darme lo que yo quisiera. Pero tú hiciste algo que requirió más amor y más valentía que cualquier cosa que hayas hecho antes. Me dijiste no. Me dejaste caer. Me obligaste a crecer. Y por eso, por ese amor duro que cambió mi vida, te estaré eternamente agradecido. Eres la mujer más fuerte que conozco, y espero algún día tener una fracción de tu sabiduría y tu coraje. Todos brindaron. Yo lloré, pero eran lágrimas de felicidad. Lágrimas de una mujer que había luchado, que había sufrido, que había tomado la decisión más difícil de su vida, y que ahora veía los frutos de esa decisión. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi terraza mirando las estrellas. Pensé en todo el camino recorrido. En la humillación de ver a mi hijo intentar robarme mi casa. En el dolor de tener que expulsarlo. En la agonía de mantenerme firme mientras él se destruía. En la alegría de verlo renacer de sus cenizas. Y entendí algo fundamental. El amor verdadero no es dar todo lo que te piden. El amor verdadero es tener el coraje de decir no cuando es necesario. Es permitir que las personas que amas enfrenten las consecuencias de sus acciones. Es mantener límites saludables incluso cuando duele. Es valorarte lo suficiente como para no permitir que te usen, ni siquiera tu propia familia. Tomé un sorbo de vino y sonreí. A mis 74 años,
Finalmente había aprendido la lección más importante de todas, que puedes amar profundamente a alguien y aún así poner tu bienestar primero. Que puedes ser una buena madre sin sacrificarte hasta desaparecer. Que decir no a veces es el mayor acto de amor que puedes ofrecer. Mi mansión seguía siendo mía. Mi dignidad estaba intacta. Mi hijo había crecido. Mi legado estaba asegurado. Y yo, Lidia Morales, estaba en paz.